Pues gracias nuevamente por este tiempo. Después de años y años y años de la primera entrevista, ya, Unos cuantos. ya llovió. Este, este, eh, pero el público, y yo te digo, bueno, la entrevista está resubida porque pues yo tenía dos canales antes de YouTube que se terminaron cerrando. O sea, aquellos que vean la primera entrevista, no es la fecha que se subió. Esto me imagino, creo que yo no soy muy buena en las fechas, no sé si tú te acuerdas, pero mínimo 10 años sí es, más o menos. Más o menos, O fácil. sea, fácil. Sí. Entonces, porque tenía poco que comenzaste a evangelizar y pues hablábamos un poquito antes de la entrevista de cómo, sobre todo al principio, pues muchos te ubicaban, ¿no? O sea, por la academia, por este reality show, Ujú. y que fue la segunda generación en la que subiste. Así es. Y ahorita no sé, van en la 80 y te vas a hacerse, Ochenta y tantos. generación, No yo sé no estoy al realmente. tanto, de cuántas generaciones son ya, pero, pero sobre todo en los antiguos canales en donde se subió originalmente, había gente que me preguntaba, oye, sí, pero después, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo se dio ese proceso de conversión? ¿No? Entonces, si te parece, primero hagamos una breve introducción. Al fin y al cabo, si alguien quiere ver lo que pasó desde tu niñez, antes de la academia, en la academia y después de la academia, pero previo a tu conversión, les voy a dejar en la descripción el enlace de esa entrevista, pero sería bueno como que refresquemos un poquito esa entrevista en unas pocas palabras tuyas, ¿verdad? ¿Quién eres? O sea, antes de tu conversión, ¿quién eras, Zenet? ¿No? Bueno, pues toda mi vida, bueno, nací en una familia católica, obviamente mis padres siempre me inculcaron la fe, pues yo una niña muy alegre, muy feliz, muy ilusionada también, porque desde muy chiquitita mi mamá siempre pues, como que vio en mí el deseo por la música y eso me fue ayudando porque ella me iba motivando para estas ganas, ¿no? Y entonces conforme voy creciendo, crezco de la mano de las cosas de Dios, en las cosas de la fe, la iglesia, las parroquias, los grupos de misiones y todo ese tipo de cosas. Mi vida giraba en torno, digámoslo así, a todo esto. Para mí, yo puedo decir, antes de un cierto tiempo en mi vida, yo nunca había conocido a alguien que no creyera en Dios o que no tuviera la fe católica, por así decirlo. Entonces vivía en una burbuja, Ujú. literal. Entonces pasa todo ese proceso en mi vida, conforme voy creciendo, conforme voy pasando los años, sigue habiendo ese deseo pues de querer cantar, bueno, se alimentaba también de un deseo de reconocimiento, de unas ganas de que los demás pues me aplaudieran por todo lo que yo hacía y me reconocieran si lo hacía bien, si no lo hacía bien, etcétera, ¿no? Y, pero bueno, dentro de ello puedo decir que sí tenía muy arraigada mi fe, pero una fe muy arraigada en base a las costumbres. Tenía que hacer esto, tenía que cumplir con aquello, tenía que hacer lo otro, me tenía que comportar de esta manera. Y entonces se revienta mi burbuja cuando me salgo de mi casa, porque se presenta la oportunidad y como ahorita lo comentabas, entro en la academia, me voy independientemente de lo que era el programa en sí, ya el hecho de salir de mi casa era como que, soy libre, ahora sí, ya puedo hacer lo que quiera. Que sea de Sin hecho a paso, embargo, perdón que te interrumpa, sobre todo sí, para aquellos que no son mexicanos, evidentemente hoy por hoy abundan ese tipo de reality shows y todo eso, ¿eh? Pero la otra televisora, Televisa, ¿cómo se llamaba el otro? Que nunca pegó, Operación Triunfo. Operación Triunfo. O sea, Y en Estados Unidos, American Idol y todos y estos Operación han Triunfo sido. creo que en España sí pegó muy fuerte y cosas así, ¿va? Pero, o sea, Uh-huh. me quiero poner esto para quien no es mexicano. O sea, no hay proyecto de este estilo más grande que la academia. No sé si tú estés de acuerdo. O sea, al menos en México es el reality show de este tipo, ¿ah? ¿No? Sí, y es que era un contexto de que no solamente era cantar, y ya, o sea, te involucrabas mucho en la vida de la persona porque era pasarte las 24 horas del día Ujú. expuesto a la televisión. La gente podía verte cuando dormías, cuando te lavabas los dientes, cuando salías de la regadera, o sea, era
o sea, como muy expuesto. Entonces, pues hacía mucha empatía porque la gente se encariñaba con las personas que estaban ahí, se iban haciendo parte de su vida, y luego ahí también pues se manejaba mucho el sacar la historia de tu vida, cuáles fueron los momentos más difíciles, que el pobre, que la rica, que la desamparada, no sé. Entonces sacaban un poquito de todo, desmenuzar esto para hacer la empatía con la gente, y obviamente pues eso creó mucho impacto. Y fue de cierta manera el primer reality que se creó en México así, con ese contexto, pero además con el hecho de cantar, o sea, que iba de la mano con el sueño de cantar. Entonces pues se da la oportunidad, yo me voy, y al estar allá todo era mágico, porque realmente digo, o sea, hoy me pongo a pensar en los años pasados de mi vida y digo, realmente fue algo impactante, porque sí generó como una ilusión muy grande en mi corazón. Era como que por fin voy a lograr lo que tanto había anhelado, que ser cantante, ser famosa, tener éxito, dinero y, ya sabes, codearme con los grandes cantantes. La generación tuya fue de hecho la segunda, o sea, prácticamente casi arrancaste con el proyecto, pero ubica, ¿te recuerdas qué año? Digo, no vamos a sacar ahorita cuentas así de la edad y toda la cosa, ¿verdad? Porque eso pero ¿qué año fue? 2001. 2001. Sobre todo esto, digo la fecha porque ahorita que vamos a entrar, repito, para aquellos que están interesados en los detalles de todo esto que está resumiendo Zenet, lo pueden ver en la primera entrevista. Pero de cara a tu encuentro más fuerte con el Señor, de cómo te rescata el Señor, ver los tiempos también, ¿va? Porque para mí, nosotros creemos en la Iglesia Católica que nuestro Señor es el Rey de la historia, o sea, o sea, del tiempo y del espacio como tal. Y al ver así del 2001 hasta donde vayamos a llegar, es muy interesante, ¿va? Poder ver esto, cómo Dios va tejiendo ciertas cuestiones, ¿va? Pero bueno, solamente te quería, 2001, entonces entras Y bueno, pues ahí se forja un anhelo, un deseo. Mi ilusión más grande era que poder exponer lo que me gustaba tanto hacer, pero pues te topas con, bueno, personalmente, yo puedo decir, me topó con una realidad que era completamente desconocida. Es un reality, es un show. Literal. Sobre todo. Entonces, pues yo generalmente, por lo que yo había vivido, o sea, desde toda mi experiencia de vida, siempre había sido ver las cosas, incluso malas, negativas, por parte de mi papá y mi mamá. Siempre era ver las cosas como todo tiene un porqué, todo tiene una razón, Dios es nuestra fuerza, con Él podemos seguir adelante. Entonces nunca veía como las etapas de mi vida como, no, es que esto es... O sea, como de martirizarme por el pasado. Pero era muy inocente, era demasiado inocente, así que era tremendamente inocente, sinceramente. Y por eso no encontraba o no creía en la malicia de las personas. No me había topado con ello. No me había topado con esta cuestión de vamos a hacer esto para sacarle, para que llore, para que diga, para que se sienta mal, para humillarle. O sea, yo no creía que las personas se pudiesen prestar para una cuestión así, ¿no? Entonces, todo lo que me decían, para mí era verdad. Para mí siempre era verdad. Para mí era como, me lo dicen de corazón, me lo dicen por mi bien, me lo dicen. Entonces, desgraciadamente, a mí me afectó mucho en ese sentido, en que yo no estaba lista para un medio como tal, en el que pues hay que generar rating, hay que buscar la manera, hay que hacer escándalo, hay que tocar las partes más duras, más difíciles. Yo nunca me voy a olvidar de una ocasión que me llevan con el psicólogo, que la verdad no sé si, ahora sé que de repente salió que por ahí que de repente eran actores, que ni siquiera eran psicólogos como ¿En tal. serio? Sí, y entonces, la verdad, yo en mi caso, en la generación de nosotros, yo no sé si era un actor o no sé, pero el caso es que me llevan y pues él rascando, ¿no? Rascando, y yo, no, todo bien, no, todo tranquilo. Y me acuerdo que, o sea, era como una insistencia de,
pero ¿y esto? ¿Y aquello? ¿Y no te dolió esto? Y yo, no. Y entonces yo, de verdad que yo decía, ay, pobrecita de mí, pero yo no les di nada para hacer show. Ya. O sea, no me presté, pero porque no sabía que tenía que prestarme para eso, porque uno llega muy inocente, la verdad. Y la verdad puedo decir, sé que algunos de mis compañeros también sufrieron mucho, me consta de algunos de ellos, algunos realmente no sé cómo lo hayan vivido, cómo lo hayan tenido que enfrentar, pero era un ambiente realmente difícil, pero como te digo, yo era demasiado inocente. Y la verdad, yo, como decía, yo nunca había visto que hubiese personas que hicieran cosas con malicia, con el afán de hacer daño, ¿no? Entonces, yo empiezo como que a experimentar esto, o sea, a darme cuenta de esta situación y me empiezo a cerrar como en un cascarón, como de quererme proteger de la situación, pero me daba mucho miedo exponer mi fe, porque era demasiado atacada en ese sentido, principalmente, porque yo era Santa Cenet, Sora Cenet, la puritana, la santurrona, entonces era muy, muy señalada por esta cuestión, o sea, yo no podía exponer que quería orar, que claro, que si se trataba de orar por alguna intención en particular, que fuera para un concierto, un evento, ahí sí, todo el mundo quería que yo orara, Sí, sí. pero bueno, era parte de, ¿no? Esta como, pues esta lucha, esta batalla espiritual que también yo no conocía. Entonces, me voy enfrentando a todo esto y, como digo, me encierro en un cascarón, pero ahí comienzo a ahogarme en mí misma. O sea, me lleno de tanto de mi propia persona que me olvido del que sufre, del que padece, que me olvido que hay gente que pasa cosas mucho más difíciles que las que yo estaba viviendo y yo, sin embargo, ahogada en un vasito de agua. O sea, era porque tengo mi pelo así, porque mi cara, porque mis ojos, porque no tengo una nariz más bonita, porque estoy tan gorda, porque no sé qué. O sea, era una crítica constante hacia mi persona y luego era una depresión de por qué les eligen a ellas, porque su cuerpo es mucho mejor, porque no sé, también ya meter mucho en el juicio. O sea, me fui llenando, la verdad es que me fui llenando de pecado sobre pecado, o sea, y de capitales, porque era ira, era lujuria, era soberbia, era vanidad, o sea, era ir dándole muele a mi corazón, a mi alma interiormente, aunque a lo mejor no con las demás personas, pero yo misma me estaba pues acabando por dentro, o sea, mi corazón se estaba corrompiendo totalmente, es la manera en como yo comenzaba a ver las cosas, como comenzaba a vivir, y obviamente dejé de buscar obrar y hacer la voluntad de Dios para poder encajar en un medio en el que tenía que obrar y hacer la voluntad de otros para poder ser parte de él. Si no, era como que, la rara. Entonces tenía que vestirme de tal manera, tenía que hablar de tal forma, tenía que comportarme de tal manera. Y eso me fue llenando completamente, me sobrepasó. Y ya no me encontré sentido vivir. O sea, ya llegó un punto en el que ya no quería ni siquiera estar viva. Entonces sí fue un momento crítico de mi vida. Yo, por ejemplo, hace no mucho tiempo leí La imitación de Cristo, que creo que fue un libro que a mí me salvó en su momento, fue muy significativo para mi vida. Y ahí decía que, hacía una referencia, no recuerdo exactamente en qué parte, pero decía que no ha sufrido nada, que en comparación con los santos, con lo que han vivido muchos de ellos, lo que han padecido, y decía, y tú te preocupas tanto por lo que piensen y digan los demás, tú te preocupas tanto, y yo decía, sí, eso soy yo, o sea, porque era cualquier cosita que decían de mí, cualquier cosa que pensaran de mí, o sea, me martirizaba demasiado. Hoy lo pienso y digo, había tanta inseguridad en mi propia persona. O sea, era realmente mis propias inseguridades las que me iban acabando interiormente. Porque hoy lo pienso y digo, si me hubieran dicho eso ahorita, yo diría, era bien. Y no solamente interiormente, porque eso sí me recuerdo, de hecho,
Creo que tendría que haber visto la entrevista nuevamente, la primera, para tener todo el contexto. Me recuerdo de algo, ¿ah? Eh, pero sí me recuerdo que en la entrevista tocas la parte de cuando te das cuenta de que te están calumniando y todo esto. Esto va a parecer novela. El que no sepa todo eso le voy a dejar la intriga. Vaya y vea la primera entrevista. Este, y eso no solamente te dolió internamente, o sea, llegaste hasta deshidratarte con el llanto y desmayarte, ¿no? Si no me recuerdo. O sea, hasta dónde puede llegar pues el dolor de la opinión del otro, que pasa hasta el cuerpo, ¿eh? En este sentido. Eh, Pero creo que eso tiene mucho que ver porque mi mente estaba dominada a querer agradar a los demás, a querer la aceptación de los demás, a querer que los demás tuvieran una opinión buena de mí, que yo pudiera ser agradable para los demás. Entonces me afectaba tanto que, como tú lo dices, en realidad llegué a un punto de una crítica de depresión a partir de ese momento en el que me desgasté completamente de llorar, llorar, llorar y no poder más del dolor del llanto que desmayarme, ¿no? Entonces, sí, pues sí. Inclusive estoy hablando ahorita, por ejemplo, de la parte, evidentemente la crisis que reconoces psicológica, espiritual y física, pero inclusive intelectual. Ahí me corrige, te digo, porque pues es que ya hace rato de todo esto. Me acuerdo de una vez que creo que me contaste de, no sé si fue antes de esto del desmayo o después, a ver si tú te acuerdas, de que creo que estabas ya en una obra de teatro. Y si algo tú tienes muy bueno, y me consta, es muy buena memoria, o sea, para grabarte las cosas. Todavía me acuerdo cuando te recitabas el exorcismo de kilométrico, Sí. o sea, memoria tenías, pero que me acuerdo que me contabas de que hubo una ocasión en donde el director, creo que de la obra de teatro, precisamente ya te regañó porque ni siquiera tenías ya capacidad de retener intelectualmente esto, ¿no? ¿Eso fue antes del desmayo o fue después o qué? O fue después. O sea, ya ahí fue, digamos, que mi vida fue así como en declive, en declive, en declive, de perder el interés y las ganas de querer hacer la música, de incluso de cantar. Ya sabía como que yo ya no quiero hacer nada de esto, ya estoy harta de este medio, ya estoy harta de la gente, ya no quiero. Y entonces, bueno, puedo decir que una manera de rescate, Dios me permite irme, porque esta obra de teatro era en Chihuahua, pero pues ahí me tenían un departamento y todo, y yo iba a mis ensayos, y cada vez que llegaba, a pesar de que estaba sola y tenía oportunidad de ensayar, mi mente no podía, o sea, era tanto mi ruido interior, era tanto el estorbo de los pensamientos de por qué pasó esto, por qué dijeron esto, por qué yo, por qué a mí, entonces como que ya me estaba aturdiendo interiormente, que cada vez que intentaba leer el libreto, o sea, me pasaba en blanco y luego era, ay, otra vez, y lo volvía otra vez, y seguía con los pensamientos y pensamientos. Entonces llegaba el momento de estar en el ensayo, y a pesar de que me lo había podido medio aprender, al momento de salir me quedaba en blanco, porque antes de salir, en lugar de prepararme, mi mente estaba pensando, ¿por qué me pasaron estas cosas? ¿Por qué yo? ¿Por qué? Yo salía y era, no sé qué tengo que decir. Y bueno, me dio una santa regañada enfrente de todos, que también fue súper humillante, porque era como que, no, hombre, tírenme una bala, ya no puedo más. Ya que venga un perrito y se haga pipí, vamos a porque tiro. Sí, pero nada más aclaro una cosa, porque ahorita que mencionaste de tu memoria y que te aprendes el exorcismo, hay gente que sí sabe de fe. Aclaro, no es exorcismo mayor, ¿verdad? O sea, es un exorcismo menor de oración de liberación. No vayan a creer que estás haciendo exorcismos cuando son propios del obispo y del sacerdote. Nomás aclaro, pues digo, porque hay de todo aquí. Entonces, pero bueno, entonces ya ahí caes. ¿Cómo empieza el Señor a rescatarte? O sea, porque estabas ya en el suelo y excavando, ¿eh? Entonces, ¿cómo se empieza a dar esto de este rescate que es el Señor? Me encontraba en Monterrey porque recuerdo perfectamente que yo estuve viviendo en Miami. Después de que pasa esto de la obra, yo regreso a TV Azteca, cancelo mi contrato, renuncio. Fui la primera persona que renunció al proyecto, ya no quería saber nada más. Digamos que la lucha entre mí era como que esto no me hace bien, ¿para qué sigo aquí?
mejor me voy y a ver qué pasa, ¿no? Pero realmente era que yo ya no tenía ni deseos, ni ganas, ni interés por hacer eso, ya se había perdido. Entonces me voy a casa de un tío a trabajar como locutora de radio a Miami, y allá me estoy un tiempo. Yo dije, voy a tomar un espacio, pero... Radio secular, ¿verdad? Sí, radio secular. Pero digo, peor porque pues el ambiente allá, o sea, las personas con las que estaba compartiendo y todo, ya cuando estás mal te juntas con gente mal. Entonces yo ya casi que atraía a todas esas personas y era mucho más pesado. O sea, ya se me presentaban fiestas con droga, con otro tipo de cosas que le tenía mucho respeto, mucho miedo, pero ya estaba inmersa, ya era un poco irle dando nada más cuerda al asunto para que cayera. Pero pues estando allá, pasan ciertos momentos en mi vida pidiéndole a Dios que me ayudara. Yo no me sentía ni siquiera, yo no sé si quien me escucha algún momento ha pasado en el que no te sientes digno de orar. O sea, que dices, no quiero porque me siento muy avergonzado, y la vergüenza en lugar del arrepentimiento te llevan a no querer acercarte a Dios, a no buscar ese refugio en Él. Y yo me sentía así, me sentía muy avergonzada, me flagelaba demasiado. Y te voy a decir por qué. Porque yo era la de la parroquia, yo era la del grupo, era la catequista, entonces era demasiado mi juicio hacia mi propia persona. Era condenarme yo sin darme cuenta que el Señor es un Dios de misericordia. Claro. Entonces, estando en ese momento, en esa etapa, recuerdo haber compuesto una canción, y esa canción habla sobre el amor de Dios. Ese canto se llama Va Más Allá, y lo tengo grabado en uno de mis discos, y ese canto, recuerdo que sentía que Dios me lo dedicaba a mí, que Él me estaba diciendo que Él me amaba con un amor incansable. ¿No tienes una guitarra ahí que toques a lo menos un pedacito? ¿Te la avientas o no? ¿Un pedacito? Mejor lo canto. Okay. Y dice, su infinito amor te fortalecerá, deja que te mueva y todo alcanzarás. Su infinito amor te fortalecerá, deja que te mueva, ya nada temerás, porque su amor va más allá de lo que tú puedas imaginar. ¿Alcanzas a recordarte qué año es el que regresas a Monterrey? Para ir viendo, te digo esto de los tiempos, 2001, acá la academia, ¿te recuerdas para más o menos hacer una dimensión del tiempo? Me parece que fue en el 2003. 2003. Y recuerdo que, pues estando con mi familia y todo, comienzan a buscarme amigos de un grupo de misiones. Y me dicen de que, vamos, ándale de misión, pero era una misión, no era de Semana Santa en esta ocasión, era una misión de verano. Siempre eran de Semana Santa, y esa ocasión de verano. Y entonces yo, la verdad, me acuerdo que ni ropa tenía como para ir decentemente. Toda mi ropa estaba muy provocativa. En general, o sea, no tenía no tenía ropa así medio recatada. Entonces yo decía, ay no, ¿a qué voy a ir? Ni tengo ropa, no tengo, o sea, ni ganas, ni deseo, o sea, ¿qué voy a ir a hablarle a la gente yo? Y fíjate qué interesante, o sea, con toda mi miseria, y yo pienso de verdad que era el Señor llamándome, o sea, que era el Señor invitándome a ir a ese encuentro, a desconectarme completamente y estar ahí con Él. Y entonces, para no hacer el cuento tan largo, el hecho es de que dije muchas veces, no,
y hubo una insistencia de ándale, ándale, sí, y amigos y otros, ándale, sí, y de repente ya estaba en la camioneta rumbo a las misiones. Me acuerdo, qué lindos mis amigos, de verdad, porque nunca me juzgaron, nunca me vieron como, "Uy", o sea, siempre fue, ella está, o sea, requiere amor, o sea, ahora lo pienso y realmente creo que cuando uno es portador de ese amor, nunca ves a la persona por su pecado, o sea, ves a la persona porque es un hijo de Dios, porque es un hermano, porque es alguien que está necesitando, porque le amas en las buenas y en las malas. Y entonces me acuerdo que llegando a la misión, estando ahí, estaba, como decía, muy desconectada, de repente estaba y no estaba, pero me dan el encargo de los niños, benditos niños, que de verdad que, ¿cómo le hacen a uno? Y ahora también lo vivo con mi propio hijo, que, o sea, te mueven a la alegría, te mueven a desconectarte, te mueven a vivir, te mueven a la inocencia, te mueven a todo. Y me acuerdo que yo me lo pasaba corriendo con ellos en el fútbol y luego los ponía a cantar alguna que otra alabanza. Y la ternura de ellos, el amor, el cariño, me hacía vivir. O sea, yo lo que estaba haciendo era vivir. Después de no vivir mucho tiempo, eso así como un parteaguas, porque puedo decir que todo lo demás me pasó muy en blanco, lo recuerdo por fotos que me han mostrado, pero eso de los niños, lo recuerdo perfectamente. Recuerdo el lugar, recuerdo la cancha donde jugábamos, recuerdo las escaleras de la capillita donde nos sentábamos a cantar. O sea, estaba viviendo el momento, estaba disfrutando de estar con ellos y me sentía viva. Al final del momento de estar ahí, recuerdo que voy y ya nos estábamos por ir, todos estaban en la camioneta y ya se había arreglado todas las cosas. Y yo corrí al Santísimo y me hinqué y le dije, yo no sé qué ha pasado en este momento de mi vida, pero te regalo un año de mi vida. Haz lo que me quieras, o sea, lo que quieras de mí. Un año. Dije, un año. Se lo tomo muy en serio. Y ahorita ya. Yo, No, como dice la escritura, que para Dios un día son 1000 años, una cosa. El problema es que el año de él tenía otras medidas. todavía sigue. Todavía te faltan unos 500,000 años. Sí, no, y tremendo porque, o sea, recuerdo ahí en ese momento, o sea, decirle con todo mi corazón, y realmente con todo mi corazón decirle, te regalo un año en mi vida, ayúdame a ir a un lugar así, en donde pueda renovar mi fe y donde pueda vivir nuevamente. Y listo, me salí y ya, me subí a la camioneta y para ese entonces llevaba muy de la mano la imitación de Cristo y la leía constantemente y te digo, me daba muchas zarandeadas el Señor de la experiencia de vida, de cómo acercarme más a Jesús, de no tener miedo, de confiar en la providencia, de confiar en su amor. Y entonces, llegando a casa, comienzo a tener un poco más de silencio interior, un poquito más de silencio interior. Y recuerdo que estando en mi cuarto, me pasaba por mi mente estas preguntas, y era, ¿por qué si tú dices que crees en mí, nunca me recibes? ¿Por qué si tú dices que crees en mí, nunca lees mi palabra? Entonces, y era una voz interior que resonaba y resonaba. Al principio no entendía muy claramente qué era, pero comencé a rezar el rosario. Y dije, voy a rezar el rosario, porque yo recordaba que cuando yo estaba chiquita, 3, 4 y así como hasta los 14 años, más o menos 13 años, rezaba todas las noches con mi mamá el rosario. Era nuestra oración y luego rezábamos un librito, que también me lo aprendí de memoria. De memoria te aprendías todo. Los 15 minutos con Jesús sacramentado. Y yo lo leía, y luego ya mi mamá lo leía y yo lo iba diciendo de memoria. Y me acordé, o sea, recordé esos momentos, recordé a lo mejor ese acurruco de Dios y de María. Y entonces me propuse, dije, voy a rezarlo. La verdad, puedo decir, al principio
rezaba un misterio, me dormía. Y luego después, bueno, rezaba 2 y me dormía. Y luego 3 y así. Y de poco a poco ya era como algo mucho más sencillo para mí rezarlo y me ayudaba a tener como serenidad, a encontrar un momento de serenidad. Nunca había leído que ella te llevará a tu verdadera felicidad. Y entonces, pues, ¿quién es la mayor felicidad que uno puede encontrar? Es Cristo. Esto me fue dando la pauta a entender que lo que el Señor decía era su palabra. Yo nunca había leído, a pesar de ser católica, a pesar de haber escuchado muchas veces la palabra de Dios, yo nunca había abierto personalmente la palabra de Dios. Jamás en mi vida lo recuerdo como tal, en ningún grupo, en nada, o sea, de manera personal. Si yo la abría era porque iba a ir a dar un visiteo, porque iba a dar una plática, pero nunca para leerla, para decir qué me dice a mí, cómo me instruye, cómo me habla el Señor de manera personal. Y lo comencé a hacer. Y empecé por los evangelios, gracias a Dios. Porque si no, no sé qué hubiera sido, la historia hubiera sido muy diferente. No, y es lo recomendable. Sí, y es muy importante que uno inicie con esta parte del Nuevo Testamento. Y me encontré con Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6, y pues ahí habla de la Eucaristía. Yo soy el pan. Y entendí que, ¿por qué nunca me recibes? Era eso, porque yo nunca lo recibía en cuerpo y sangre. Y entonces comencé a ir a misa todos los días. Era algo raro para mí, porque pues me sentía rara, para empezar. Y entonces, de repente, cuando ya estoy en ese proceso, me dicen, estoy en una misa y llega una amiga y, ay, hola, Sanet, ¿qué estás haciendo aquí? Y yo, para mí será más raro que ella estuviera ahí, ¿no? Entonces, no, pues, ¿tú qué estás haciendo aquí? Bueno, vente a la casa. Fui a la casa de ellos, comí, y en eso me platican que una de mis amigas, hermana de ella, se fue a vivir a la comunidad del Rancho del Señor, y que su hermano también, amigo mío, también se habían ido a vivir allá. Yo dije, qué raro, y aparte, bueno, más por ella, porque él todavía, pues a lo mejor habíamos estado en algunas cosas sirviendo juntos, pero su hermana era como que nada que ver, ¿no? Rapidito, disculpa que te interrumpa, para ubicar a la gente, presentación rápida, ¿qué es el Rancho del Señor? Okay. El Rancho del Señor es una comunidad misionera fundada por un jesuita, el padre Richard Thomas, que en paz descanse. Un jesuita que, inspirado obviamente por la gracia del Espíritu, comienza a pedir al Señor. Primero comienza con un lugar pequeño, muy pequeño, en donde la gente se reunía a leer la palabra de Dios, a compartir la palabra, a hacer alabanzas, a hacer oración. Era gente pues de un bajo recursos, era gente pobre. Y entonces, por cuestiones, es una historia un poco larga, ahí pueden también en internet encontrar su testimonio, y pueden encontrar como Father Rick Thomas o Richard Thomas, y ahí se puede encontrar la página donde viene también todo su proceso que ya se está haciendo en la iglesia, beatificación, etc. Entonces, recuerdo que a él, pues el gobierno le permite tener unas tierras para trabajarlas. Esas tierras eran con el propósito de sembrar, sacar comida y llevarla a Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua, para la gente más pobre. ¿Esas tierras estrictamente están en...? El rancho en sí está en Nuevo México, se llama El Vado, Nuevo México, y la comunidad se reunía en El Paso, Texas. Y después, bueno, se consiguió un lugar muy grande para poder ahí llegar todas las donaciones de todas partes donde enviaban, para poder mandar a Ciudad Juárez, más aparte de lo que se hacía en el rancho. Y entonces, pues el rancho comienza a tener una vida de apostolado centrada en llevar el alimento, o sea, llevar tanto la comida física para el cuerpo, pero también la palabra como el alimento del alma. Y entonces se comienza a instruir a toda la gente. Gran parte de Ciudad Juárez, Chihuahua, ha sido pues beneficiada y bendecida por muchas de las obras que se han realizado. Está las salitas, está el banco de comida, se visitaba algunos lugares de enfermos mentales, personas enfermas de muchas de las partes de la comunidad.
También tiene el Ministerio Provida, ¿no? También el Ministerio Provida, ¿no? Exactamente, que más se realiza primordialmente en El Paso, Texas. Acá en el Banco de Comida es más la gente que atiende como dentistas, doctores, que gratuitamente que ayudan pues, a la gente más pobre, más necesitada de Ciudad Juárez, Chihuahua. Okay. Entonces, pues bueno, es una comunidad realmente pues, muy grande que ha ido ahí siguiendo con el servicio, con la labor. Y una particularidad, ¿no? Que básicamente es una comunidad de laicos, ¿no? Ajá, literal. O sea, sí, laicos. no hay sacerdotes como tal. Hay hijos sacerdotes de las personas que han pertenecido a la comunidad como laicos y que sus hijos se sintieron inspirados y que hoy en día son sacerdotes jesuitas. Pero meramente la comunidad es dirigida por laicos y es trabajada por laicos también. Ok, los que estén viendo, les voy a dejar en la descripción el enlace de lo del Rancho del Señor para si alguien quiere profundizar más sobre la vida del Padre y sobre lo que es el Rancho del Señor. Pero entonces, volviendo, te das cuenta que estos amigos hicieron una experiencia en el rancho y entonces, ¿qué continuó? Y bueno, yo para ese momento me acuerdo que ya me había llegado una propuesta, poquitos días antes, una propuesta de hacer un disco en McAllen, Texas. Y disco secular pues yo todavía, para mí ¿no? era como, disco secular todavía. Secular, sí. Sí. Y eran canciones, canciones de mi autoría, y poder hacerlo era un género pop. Y entonces, pues se da la oportunidad, comienzo a grabar el disco en McAllen. Y para esto, lo que comentaba, que me habían hablado del lugar, el Rancho del Señor, me había parecido interesante, me habían dicho lo que sucedía, como un poquito de resumen a lo que yo acabo de decir, pero más sobre la vida de Padre Thomas. Y entonces me quedó como la cosquillita, como que, qué interesante, ¿no? Yo me voy, comienzo a grabar el disco. En ese momento yo me acuerdo que estaba grabando y uno de los productores me trataba muy mal, ¿no? Y yo no entendía como por qué, o sea, como cuando dices, ¿y yo qué le hice? O sea, ¿por qué está enojado conmigo? O sea, y sin embargo es como cuando dicen, la verdad es que está enojado con la vida, pero te desquitas con el primero que tienes enfrente, ¿no? Entonces, pues como que yo fui blanco perfecto para desquitarse siempre. Entonces, había comentarios fuertes, un poco como, quita esa cara de cucaracha aplastada que tienes y ponte a cantar o cosas así, yo estando grabando, ¿no? Entonces, en primer momento era como que, y de repente me quitaba los audífonos y decía, necesito tiempo. Y me iba para una orilla y yo decía, no puede ser, ¿por qué estoy haciendo esto? Era como por fin estoy logrando algo que quiero, por fin estoy con personas que tienen un peso dentro de la industria y me siento infeliz. O sea, sigo sintiéndome infeliz. Pero ya esto que había podido experimentar me daba necesitas hacer un cambio. O sea, tienes que generar un cambio. Y me acuerdo que uno de los productores, el otro, eran dos, y el otro de los productores era muy bueno conmigo, era muy amable, muy atento y todo, pero siempre me cuestionaba acerca de la fe. A pesar de que como yo ni siquiera hablaba de Dios, y siempre, pero ¿por qué Jesús no sé qué? A ver, ¿y quién dónde dice qué? ¿Y en la Biblia dónde está? ¿Y qué no sé qué? Y yo decía, pero ¿por qué siempre me estaba diciendo lo mismo? Y era constantemente, o sea, era todo el tiempo era hablar sobre ello. Y entonces, recuerdo que, pues, yo en ese momento hubo un momento de mucha tensión porque querían que yo quería hacer una canción, grabarla en el disco. El otro productor me dice, no tienes el ancho de esa cantante, o sea, tú no la podrías cantar. Yo me sentí así como que, o sea, súper mal. Y entonces yo empiezo como a discutir y empezamos ya y se puso bien tensa la cosa y entonces el otro dice, ¿saben qué? Vamos a parar ahorita con esto para darnos una pauta. A lo mejor mucha gente no sabrá, pero era el estudio de Eddie Quintanilla y me gustaría tomarlo a cuenta porque hoy voy a contar un poco acerca de eso, de ese milagro. Era pues el estudio de Selena donde estaba todo.
todo lo que ella representaba y todo. Y entonces para mí era muy significativo y en ese momento dicen, ¿sabes qué? Vamos a parar con esto, vamos, porque iban a ir a los Grammys y vamos a tomarnos 2 semanas de descanso y después retomamos otra vez la producción. Bueno, en esas 2 semanas yo me regreso a Monterrey y todo el camino de regreso era ve al rancho, ve al rancho, ve al rancho, ve al rancho, ve al rancho. Porque ya me lo habían dicho, ya me dejaron la cosquillita, ya me habían dejado la espinita y de verdad que, o sea, era como, pues puedo ir una semana, tengo 2 semanas, igual me puedo echar una semana ya. Y yo pensaba en mí adentro, era, a lo mejor estoy necesitando esto. A lo mejor es lo que me hace falta, es un momento para poderme encontrar con Dios y romper con toda esta situación con la que me encontraba. Y el caso, no, para no hacerlo muy largo, mandó una carta para pedir que si me podían, se podía visitar la comunidad por una semana. Y cuando llaman, le dicen a la mamá de mi amiga, de mis amigos, que me llame y que les diga que puedo ir. Entonces me hace la llamada y me dice, para mí eso fue muy interesante, hasta ahorita todavía me lo cuestiono, pero sé perfectamente que así lo escuché, que así fue, y no lo dudo ni tantito. Me dice, hola Zenet, ¿cómo estás? Yo me acuerdo que recién me levanté, me estaba levantando, y entonces me despierto, y me dice, te llamo para decirte que me escribieron del Rancho del Señor, y me dicen que puedes ir, que sí que puedes asistir al rancho, y que Padre Thomas ya te estaba esperando. ¿Ya te estaba? Ya te estaba esperando. Así fue lo que me comenta. Y entonces, para mí, me levanté en automático. Y luego, ahí estaba mi papá, y le digo, papá, me voy a ir al rancho. Y me dice, ¿cómo? Y yo, sí, es que me dijeron que sí, y me voy una semana. Y dije, ok. Agarré lo que pude y le digo, me voy. Eran ya para ese momento ya eran como las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde agarré un autobús y me fui. Solamente llegué al trabajo de mi mamá, me dio la bendición. Dijo, bueno, hija, sí, si quieres, pues adelante, ¿no? Iba una semana. Esa era mi idea, una semana. Y entonces agarro el autobús y me voy. Y esa semana, yo siempre digo, ahí entendí que yo conocía mucho de Jesús, mas no conocía a Jesús. Era la gran diferencia. Era el paso que me hacía falta a conocer personalmente aquel de quien tanto me habían hablado, aquel de quien tanto había escuchado, del que tanto había leído, que conocía por medio de la iglesia, por medio de la fe, por medio de los maestros, por medio de muchas personas acerca de él, y sin embargo no lo conocía personalmente. ¿Por qué parte de eso? ¿Por qué digo esto? Porque comienzo a tener una relación personal con el Señor a partir de mi encuentro ahí. Al estar esa semana, hubo muchas cosas, realmente hubo muchas cosas que determinaron el cambio. Una, el saber que yo vivía miserablemente triste, porque era poco agradecida. O sea, nunca agradecía por nada, nunca le daba gracias a Dios, ni por la vida, ni por respirar, ni por el cuerpo que tengo, ni por tener, no sé, lo que fuera que tuviese, así fuera mínimo, nunca daba gracias. 2, comprendí que yo necesitaba de sacar todo el ruido interior, todos estos ruidos, y me acuerdo que ahí vivía despreocupada, literal, porque reglas de la comunidad era, por lo mismo de que se trabajaba mucho con la gente pobre, y era unirnos un poco en comunión con su necesidad. Solamente nos podíamos bañar 2 veces a la semana. Se vivía de donaciones, solamente comíamos lo que llegaba ahí y lo que había ahí, eso era lo que podíamos comer. El lugar o el espacio que cada quien tenía era pequeño, y entonces pues teníamos lo más mínimo, y el cuarto era tener un catre y tener una mesita,
y ya puedes poner tu vela, tu Cristo, lo que tú quisieras, tu Biblia, lo que fuera que quisieras tener, y la poca ropa que cabía en el cuarto, eran cuartos individuales. Y entonces otra de las cosas era que empecé a tener desapegos, o sea, empecé a desapegarme de tener que ponerme una pasta de maquillaje para sentirme bien, de tener que arreglarme súper bonita para que los demás dijeran o me vieran bien, o sentir que me podían ver mejor. Dejarme de preocupar por estarme viendo en el espejo, porque no tenía espejo, gracias a Dios. No tenía espejo, entonces eso también me ayudaba a no estarme peleando todo el tiempo conmigo misma, irme desapegando. Ahí empecé a disponer mi corazón. Toca mis heridas, toca mi pasado, toca mi vergüenza, o sea, toca lo que me duele, porque quiero que me sanes, porque quiero liberarme de todo esto, porque ya no quiero seguir. Y era como abrir las puertas del alma y decir, entra, quiero que cenes conmigo y te voy a platicar todo lo que ha pasado, y que aunque yo sé que lo sabes, necesito platicarlo contigo. Entonces, esta experiencia me empezó me permitió darme cuenta de que Dios habla. Y lo dice su palabra, Dios habla de muchas maneras, pero no nos damos cuenta. Entonces, comencé a darme cuenta que el Señor empezaba a comunicarse conmigo, y así comencé a pasar ciertas cosas en mi vida, principalmente la sanación física. Un problema que yo padecí por muchos años, de mi esfínter que estaba dilatado. Durante muchísimos años yo no podía dormir acostada, tenía que dormir sentada. Estando en la academia yo dormía sentada porque no tenía otra opción, mi esfínter no funcionaba y punto. Por lo mismo estaba muy propensa al cáncer de esófago. Estando en todo esto de la academia, en una ocasión caí desmayada del dolor de mi esófago, me llevaron al hospital, me hacen una endoscopía, mi problema se había agravado porque traía una bacteria que se llama Helicobacter pylori, que generalmente pues da una gastritis y se acabó, pero con mi esfínter abierto y ya con mi problema, que tenía un problema de bulimia, también ya era mucho el reflejo del ácido hacia el esófago. Entonces todo esto pues iba haciendo que de cierta manera pues tuviera mucha vergüenza incluso comentarlo, porque comentar mi problema físico era también exponer mi cuestión personal de mi bulimia, y no era como que grato tener que comentarlo, hasta que llegó un momento que estando ahí en la comunidad me llevo a sentir muy mal físicamente, y entonces comienzo a vomitar sangre y me empiezo a preocupar por mi salud física, y que lo tengo que hablar con Falto. Para esto, yo no pensaba quedarme a vivir en la comunidad, yo iba a la semana. Esa era mi idea. Estando ahí, Father Thomas me dice, vamos a platicar. Y yo decía, ay, yo voy a platicar con él. Y luego aparte me habían dicho que tenía el don de conocimiento, que cuando alguien se confesaba con él, le recordaba sus pecados, y yo dije, de esos que tienen filo. Sí, no, y que me va a sacar la lista. Y yo dije, no, y luego aparte que pues tenía mucho que no confesarme, entonces yo decía, no me quiero ni acercar. Y bueno, total, un día platicamos muy, muy amorosamente, mucha sutileza, mucha caridad, y mucho amor a Jesús, sin el afán, incluso ni siquiera con el afán de preguntarme y por qué estás así, o por qué te ves de esa forma. No, o sea, era ¿cómo estás? ¿Feliz? ¿Te gustaría ayudarnos a servir? ¿Te gustaría ir a la comunidad? ¿Cómo te sientes? ¿Estás a gusto de estar aquí en el rancho? ¿Necesitas algo? O sea, era como que, ¿por qué me quiere tanto? O sea, yo entonces como que, ¿por qué se preocupa tanto por mí? No, o sea, si ni me conoce, ni siquiera he cruzado tanta palabra con él. Entonces, pues llegamos a tener varias conversaciones. En la última conversación, el padre me dice, quiero vivir en la comunidad. Recuerdo, me dice, si te quedas a vivir aquí en el rancho, yo estoy dispuesto a prepararte. Y me hace mención de, el Señor te está llamando a una misión, pero tú tienes que decidir si quieres o no quieres servir. Y luego comenzó a hablar acerca de dones espirituales,
que sinceramente en ese momento de mi vida yo no tenía ni la menor idea, porque tampoco no tenía mucha relación, ni tampoco mucha doctrina acerca del Espíritu Santo. Entonces, creo como que, como realmente mi cara, no sé cómo habrá sido, pero sinceramente yo creo que era como, no estoy entendiendo nada de lo que me está diciendo, pero me dejaba la curiosidad de decir, yo quisiera tener el valor de poder servir. Y recuerdo que le dije, bueno, ¿y qué voy a hacer? Entonces, ya no voy a cantar secular, o sea, ya no. Y él nunca respondía un sí o un no, porque eso está la libertad del hombre. Puedes hacerlo, sí, no puedes hacerlo, ¿no? O sea, no hay, Dios no domina, no busca imponer ni siquiera su amor. Entonces, era. Sí, la conversión es una castración, ¿verdad? O sea, yeah. No, nunca hubo una imposición de tienes, estás obligada, o sea, Dios quiere que, no, o sea, era te invita, él, o sea, él te está llamando, te elige. Y me acuerdo que me dice, si tú estás dispuesta a quedarte, yo estoy dispuesto a prepararte. Y hubo un silencio largo, porque yo dije, ¿qué voy a hacer? El contrato y las personas, y yo esperaba como que él me dijera que sí, hazlo, porque es lo mejor para ti, ¿no? Entonces tenía que discernir, y sentía como que en ese momento yo decía, toma la decisión, tómala, o sea, no tengas miedo, como que entró en mí, en mi persona, yo también me decía, ¿para qué le sigues dando vueltas a eso? O sea, si sabes cómo te sientes, si sabes cómo la has estado pasando, ¿para qué? Y me acuerdo que le dije, bueno, ¿y qué voy a hacer? Tengo un contrato, o sea, ¿qué va a pasar con eso? Me dice, no te preocupes. Dice, si bien esto es de Dios, Él se va a encargar de todo. Y yo dije, pues, ok, pues sí. Y bueno, ya, este es un dato curioso, muy bonito, que me acuerdo que me abraza, me da un beso en la frente, me dice, estoy muy feliz, y me dice, y digo, voltea hacia el cielo y dice, gracias Señor por esta florecita de tu jardín. Me acuerdo, para mí fue muy significativo, y ya después lo entendí, teniendo una buena amiga al respecto, que me esclareció mucho ese camino de fe, Santa Teresita del Niño Jesús. Y entonces me acuerdo que ya después comienzo una etapa, bueno, obviamente me regreso a Monterrey, tal como fue, se canceló el contrato sin ningún problema, ni legal, ni económico, ni nada. Incluso el productor, que era el que estaba más cercano a mí, me dice, no sé qué vayas a hacer, no sé por qué tomaste esta decisión, pero la respeto, y lo único que te pido es que responda. Ese que tanto me perseguía, que tanto me estaba diciendo sobre Dios, sobre la fe y sobre eso, termina diciéndome eso, y bueno, para mí fue una clara muestra de la misericordia y del amor de Dios. Y comienzo, como lo decía, ese caminar, y vuelvo y parto a ese momento de la sanación. Cuando yo hablo con Padre Tomás, ellos oran por mí, piden al Señor que me regale la sanación si es su voluntad. No recuerdo exactamente cuánto tiempo, quizá días, una semana, 2 semanas, estando en un momento de oración en mi cuarto. Obviamente estaba orando por mi salud, y en ese momento experimenté una sanación física absoluta, completa. Yo, a pesar de que no podía dormir sentada en ese momento, sabía que ya podía dormir acostada, por fin. Quité todo, dormí acostada, amanecí súper bien, seguí bien, continué bien, pero principalmente para mí esa etapa fue una etapa de sanación. Comúnmente, pocas veces damos tiempo a la sanación de una persona. Cuando alguien comienza, tienes una vida muy mala y todo lo que tú quieras, y de repente decides servir al Señor, decides comenzar a servir, pero la bronca es que si antes eras chismoso o envidioso, porque el otro tiene el mejor carro, porque el otro tiene la mejor ropa, entras a servir al Señor y después sigues con lo mismo,
pero ahora envidias al que canta bien bonito, al que reza muy bien, al que predica con no sé, con tanta euforia. Y muchas veces es porque no damos tiempo a sanar, Exacto. a reconocer todo lo que traemos cargando, a reconocer todo el pecado que llevamos arrastrando, a exponer incluso nuestra propia miseria, no solamente delante de nosotros, sino delante de los demás. O sea, esto es lo que yo viví, esto es lo que yo he hecho, hice esto, cometí aquello, viví de esa forma, y como sacar todo eso para poder comenzar a llenarte de las virtudes, de la gracia, y no pelearte con el pecado, porque de nada sirve pelearte con él. Es más bien comenzar a trabajar en las virtudes, comenzar a ver bien, comenzar a hablar bien, comenzar a amar, comenzar a servir. O a veces, y eso a veces sí, inclusive yo veo que a veces ni siquiera la parte de la virtud, o sea, de me voy a proponer ser más virtud y todo eso, porque me recuerdo, digo, yo tuve la oportunidad de conocerte pues en esa etapa recién, y bueno, te lo decía antes de comenzar la entrevista, o sea, no era cualquier cosa que manejaras de hablar del Señor, de tu historia y todo eso, era llorar, y llorar, y llorar, y llorar. O sea, era de tener Kleenex ahí al lado, o sea, porque demasiado sensible, demasiado sensible. Por ejemplo, ahorita tú contaste, por ejemplo, me recordaba que esta experiencia de cuando el padre te dice que gracias Señor por esta florecita, o cuando me recuerdo cuando me contabas, no, pero es que me acuerdo que nada más el tramito de cuando me decías que pues ibas por una semana y cuando te salió esta invitación, pues tú interiormente no, pero que dice, pero en el momento que él me dijo, y sabes que si aceptas, o sea, yo te preparo. O sea, ese decir, yo te doy el espacio, o sea, no va a estar sola, pues. O sea, eso, sí, llorar, o sea, llorar y llorar y llorar y llorar. Entonces, la parte de la sanación también hay que entenderla también en el aspecto de, no de un hecho de que estoy viendo una diferencia, de que ya soy menos malo y todo eso, sino que a veces el Señor va sacando mucho a través del llanto, de ese santo llanto, porque pues evidentemente llorar, pues llorabas también cuando te calumniaron y te desmayaste y todo esto, pero como que ya era un llanto sanador, ¿va? Que iba limpiando esa parte. Y esto lo digo porque el Papa Francisco hace mucha la referencia, y quizá nos cuesta más a nosotros los varones y más latinoamericanos por esta cultura más machista, pero muchas veces los procesos de Dios no se van a realizar si no aprendemos a llorar, ¿no? O sea, es un principio muy, muy fundamental esta parte. Antes de preguntarte una cuestión de tu testimonio ahí dentro del rancho que quiero tocar, dado que está el proceso de beatificación del Padre Thomas, quisiera dejar a lo menos como un pequeño testimonio. Si yo te preguntara, defíneme el Padre Thomas. O sea, si llega la Santa Sede y hace ya las entrevistas y todo esto, ¿tú qué puedes decir de él? ¿Qué le agradeces? ¿Qué ves? ¿Cómo definirías a ese varón? Yo lo veo y lo vi siempre como un hombre muy sabio. Pero la diferencia de la sabiduría del mundo a la sabiduría de Dios. Siempre sabía referirte y siempre sabía aconsejarte de la manera más sencilla, de la forma en la que tú podías comprenderlo. Una de las cosas que esa sabiduría también ayudaba muchísimo era que siempre que hablaba o predicaba o nos compartía una enseñanza de Dios, era tan fácil entenderlo a la vida personal. Era tan fácil aplicarlo a tu vida, que eso realmente creo que es fundamental cuando se trata de predicar, cuando se trata de llevar a otros el mensaje. Cuando se queda tan alto, tan profundo, a veces en la vida cotidiana me dice, ¿y esto cómo me sirve? Y a ver, y esto, o sea, ¿qué tiene que ver conmigo, no? Y él tenía una manera de hacerte saber que Dios te hablaba, que Dios se estaba dirigiendo a ti personalmente. Dos, era una persona muy persistente. O sea, él se proponía algo y luchaba por hacerlo. Si tenía que ir y hacer una cosa o llamar, no era como que, a ver qué pasa, a ver qué sucede. Sí, se dejaba llevar mucho por el Espíritu Santo, pedía mucho la iluminación del Espíritu Santo,
pero también él ponía mucho de su parte, ¿no? Una persona que se disponía a hacer las cosas. Y era duro a veces en la cuestión de la enseñanza, no era de, todo amor, no, duro era, o sea, era decir las verdades tales cual son, decir los pecados tales cual son, y no le importaba como que tratar de manejar la sutileza para que la gente... Es que es interesante que esa cuestión de hablarle claro a la gente, a veces pensamos que es como que no, porque no se vaya a ofender, no, porque no se vaya a sentir. Claro. Pero cuando tú lo que haces, realmente lo haces con amor, y el amor es el fundamento de lo que haces, lo que digas, la verdad que expones, sabes y lleva por detrás ese deseo de que el otro se salve, de que el otro logre salir de su depresión, de su pecado, de su miseria, de lo que lo está ahogando. Y eso yo creo que también esa era una cualidad muy particular de él, que él nunca te hablaba con sutileza, no, siempre era directo y a veces era un poco duro para decir las cosas. Y por último, creo que otra de las cosas es que yo siento que él nunca imponía la fe. No. O sea, él invitaba a vivir un caminar radical, pero poniendo su ejemplo, poniéndose a él primero como ejemplo, y entonces de esa manera invitar a otros a vivir una radicalidad, a vivir una verdadera conversión en el caminar de la fe. Entonces, para más o menos ir cerrando la entrevista, hay un evento muy concreto que te pasó en el Rancho del Señor, que si no, tú me explicas bien, o sea, vamos a ir a la casa donde prácticamente, porque yo nunca he estado, pero sí, donde están los cuartos y todo eso, pero parece que como es un terreno muy grande de desierto y todo eso, tienen como pequeñas ermitas a las que tú te puedes ir a retirar en eso. Uh-huh. Y pasó algo que no sé si ahora tú ya le das alguna lectura. Me recuerdo que cuando tú me lo contaste, pues no tenía mucho que había pasado y no sabías mucho interpretar. Yo te habré dado mi punto de vista, ¿va? Pero no sé si tú ya tienes una lectura sobre eso que pasó, pero no sé si nos puedas compartir, porque es parte de yo creo que de este proceso de purificación, de sanación que a veces es el Señor, que a veces implica, volvemos a lo mismo, no a todos le va a pasar, pero a veces sí Dios permite que uno experimente un confrontonazo más directo con el mal, o con el maligno, o con miedos, o con todo este tipo de cuestiones. O sea, no es, como dice Martín Valverde, ¿no? Es padre, no paternalista, ¿va? O sea, no es un amigote que te quiere mucho, o sea, sabe que en ciertos momentos te va a ayudar a tu purificación, un encuentro frente a frente con miedos, o inclusive hasta cuestiones preternaturales con el maligno, ¿va? Entonces, no sé si quieres contar un poquito al respecto de esto, para que lo sepan, que esto no se trata los procesos de conversión no se trata simplemente de que pues sí, un sacerdote que me va a hablar y que me va a respaldar, una comunidad y todo eso, sino que hay momentos en donde, como en una ermita, porque eso es lo que lo veo significativo, esa batalla no estuvo ahí, padre, Tomás, no estuvo tu amiga, no estuvo tu familia, o sea, que ese es el sentido propiamente de las ermitas, de los ermitaños concretamente, ¿verdad? Entonces, que como no sobra valorar también la parte comunitaria, la iglesia es comunitaria, pero es fundamental ahí dar ciertas batallas y ciertas purificaciones que se van a ir absolutamente solo, ¿verdad? En ese sentido. Pero no sé si nos quieras contar un poquito de ello. Sí. Si te acuerdas en alguno. No sí. sé, ¿cómo no te vas a acordar? Fíjate que casi nunca lo platico, no es algo así como tan fácil de compartirlo, porque a lo mejor muchas personas quizá no lo han experimentado o no tienen noción de este tipo de cosas. Pero a resumidas cuentas, cada uno iba teniendo su proceso, ¿no? Obviamente había quienes ya llevaban más largo el caminar, y como lo que te digo, cada quien buscaba esa forma en la que cómo seguir creciendo también espiritualmente. Era una comunidad de buscar mucho esta madurez espiritual, pero cada quien
en sus caminos. O sea, era madurar realmente. O sea, era no estar esperando que el otro haga para que tú estés mejor o para que te sientas más sanado, sino era tú ir buscando el caminar, ¿no? Y entonces dentro de eso, nosotros le llamamos las postinias también, que pues ahí te ibas a tener un momento de encuentro, había quienes pasaban una tarde y listo, ¿verdad? Y te regresabas, estabas todo el día allá y te regresabas. Pero en esa ocasión yo decidí irme por casi una semana y fue también algo importante para mí porque estaba viviendo un momento muy intenso particularmente, o sea, estaba viviendo una experiencia muy, muy, muy personal con el Señor y decidirme a vivirlo a pan y agua, ¿no? Entonces, me fui. Y estando allá, sola, obviamente, comienzo a purificar mucho este ruido interior, que eso es algo particular. Generalmente, lo que decía hace rato, mucha gente me dice, es que yo sí no siento que Dios me habla, yo no siento que Dios me escucha, o sea, que yo tengo un diálogo con Él. Y es que en realidad a veces uno debería preguntarse si Él, ¿no será que tú no estás escuchando? ¿No será más bien que tú no lo oyes? O sea, porque no quieres, porque tu ruido interior no te permite. Entonces, ese momento de estar ahí, sola, estar en medio del desierto, donde obviamente está una oscuridad entera, donde no había luz, no hay corrientes de agua, no hay nada absolutamente, más que un pequeño cuartito de 4 paredes, chiquito, donde cabe un catre y un escritorio y listo, y afuera una letrina. Entonces, pues estar en pleno desierto me permitió en ese momento, te digo, purificar mucho mi ruido, o sea, de empezar a callar. Ahí recuerdo haber escrito varios cantos, como cantos que describen mucho el caminar de Jesús. Uno se llama La Última Cena, otro se llama La Pasión de Cristo, y obviamente porque dentro de mi estancia ahí era leer la palabra de Dios, Y entonces tuve un momento difícil porque, para empezar, ahí en el desierto hay muchos coyotes, ¿no? Y hacen mucho ruido a veces cuando ellos pues están hacia alrededor, ¿no? Y entonces yo me despierto escuchándolos. Generalmente escuchas un coyote a lo lejos, ¿no? Pero en esta ocasión eran muchos coyotes afuera de donde yo estaba. Y entonces, estando entre dormida y entre despierta, fue como que... Y empecé, obviamente, a sentir un miedo terrible porque era, ¿y qué hago aquí? Ni a quién le hable, ni a quién le grite. No tenía en ese entonces... bueno, sí existían los teléfonos. Porque, sí, pero no los inteligentes, ni no tenía teléfono. Sí, ya. Sí, porque era del extranjero y no tenía un teléfono de allá, entonces no tenía teléfono. Yo estaba sola, en medio de la nada, sin nada. Entonces, empiezo a sentir miedo de, ¿a quién le voy a hablar? ¿A quién le voy a gritar? ¿Y qué voy a hacer? Y empecé a sentir un miedo de muerte. O sea, dije, me voy a morir aquí. En este momento me voy a morir. Pero después era extraño porque empiezo a escuchar personas y empiezo a escuchar niños y entonces era como una mezcla entre muchos sonidos y era decir, ¿estoy soñando o estoy despierta? ¿Estoy dormida? ¿Estoy despierta? Y comienzo a entender que estoy en un momento de una batalla espiritual, o sea, que había cosa que pocas veces yo creo que entendemos. Hay una lectura de San Pablo que me gusta mucho que dice que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra fuerzas espirituales malignas. Y que pocas veces, o sea, como que siempre centramos esta lucha porque ella habla mal de mí, porque esta persona hizo esto mal conmigo, porque fulanito mató a mi hijo, pero nunca vemos qué hay. O sea, ¿qué hay más bien detrás de todo esto? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la lucha que está por detrás de esta situación? Padre Thomas era un sacerdote exorcista de la Iglesia Católica
Hoy en día me sorprende mucho porque hay muchos católicos que incluso pueden decir, no, el demonio no existe, no, eso no es verdad, eso es un invento nada más para generar miedo y ese tipo de cosas. Yo puedo decir, en esa etapa de mi vida particularmente fue como muy constante, o sea, era como si había una guerra y una lucha declarada. O sea, era eso que en ese momento yo experimento un miedo terrible, o sea, un miedo espantoso, no sabía qué hacer, no podía hablarle a nadie, no podía hacer nada, pero ahí en ese momento me dije a mí misma, pero te tengo a ti, y si te tengo a ti, puedo con esto. Y recuerdo comenzar a orar, pedir a Dios que me diera la gracia y que me ayudara en esta lucha, o sea, interior, que no sé exactamente qué está pasando, que si pudiese haber sido el sueño, si pudiese haber sido mis propias heridas, mis propios miedos, pero lo que sí en ese momento me permitió entender que debía dejarme en las manos de Dios, debía confiar que Él estaba conmigo, y que fuera la lucha que fuera el peor miedo que pudiera experimentar, incluso la muerte, que en ese momento yo pensé, o sea, si entran los coyotes me muero, o sea, me acaban, porque eran muchos de ellos. Entonces, lo que yo escuchaba. Entonces, ahí aún así yo me dejé completamente en las manos de Dios hasta encontrar un silencio y una total paz. Y eso también marcó mucho la determinación de confiar completamente en Dios, de no tener miedo en el caminar, de no tener miedo a los enfrentamientos que pudieran venir, no tener miedo a los chismes, ni a lo que dijeran de mí, ni a lo que fuera a pasar, porque creo que eso también, uno cuando no estás listo, yo por ejemplo, lo que decía al inicio, cuando sentí todo el bombardeo por causa de mi fe, me caí. Preferí mejor no decir nada más para que ya no me estuvieran echando y yo decía, bueno, ya aquí voy a hacer mi fe, ¿no? Aquí en lo oculto, en lo adentro, y es no, esto es lo que yo soy, esto es lo que quiero ser, así es como quiero, y así me siento feliz, y así quiero seguir, y creo que de alguna manera también, si sabes enfrentar estas luchas de la mano de Dios, de estos miedos, que a lo mejor sí, que era lo que yo quería decir, que en el inicio, digámoslo así, que el demonio se presta cara, de frente, sonidos, oídos, mover, tumbar, hacer este tipo de cosas que ya sean manifestaciones, ya sean de muchas cosas así terribles, porque te presta un miedo a enfrentarte a esto que no es natural como tal, que no es algo que lo ves cotidianamente y entonces te da para atrás. Pero después se puede alimentar de otras cosas, del chisme, de la envidia, del odio, del resentimiento, de la lujuria, de la vanidad, de la soberbia. Y esto comúnmente no le prestamos atención. Esto comúnmente lo dejamos para un lado. Entonces, como ya sabía que todo esto, ya tenía conocimiento de toda esta vida de pecado que estaba llevando, se tenía que presentar cara a cara. Tenía que presentar tal cual es. Para intentar, a lo menos por el miedo, intentar frenar el proceso que estabas llevando, ¿eh? O sea, ya cuando se le desmontó todo el teatro, que lo tenía muy cubierto y todo, pues al menos dar como decimos, patadas de ahogado, ¿eh? O sea, porque si ya no te daba el último jalón, que volvemos, el último jalón, entre comillas, ¿verdad? Porque como bien lo dices, esta batalla es hasta morir. De hecho, es interesante cómo San Pedro dice que se estén velando porque el demonio está como león rugiente rondando, y a mí me encanta porque usa ese verbo concretamente, es decir, si por aquí no, le va a dar la vuelta para ver dónde no te estás cuidando, ¿eh? O sea, no morder, de o sea, él quiere acabar completamente. Y inclusive San Pedro también menciona, ni siquiera dice, cuando dice, estén atentos o velando porque el demonio está como león rugiente rondando buscando a quien devorar. Lo dice, resistidle firmes en la fe. O sea, ni siquiera dice gánenle. Mucho de la batalla es simplemente el resistir, ¿eh? O sea, entonces, y pues bueno, ya cada quien, y creo que has mencionado
puntos inclusive que ayuda para la gente que está evangelizando, porque sí, ciertamente puede haber alguien que se dedique a la evangelización y crea que, bueno, pues yo no entro ni Ouija, ni cartas, ni tengo cuestiones así de ataques del demonio, pero como tú bien dices, o sea, si hay heridas que no se han sanado, la envidia que se tiene con otros evangelizadores, que si, o sea, hay unas cuestiones y que ya uno no detecta, ¿va? ¿Por qué? Porque tiene una formación que mientras esté bien ortodoxo en su doctrina y todo esto, pero eso no termina por encarnarse concretamente, ¿va? En el hecho de... A mí siempre me impresiona la parte de nuestro Señor que, por ejemplo, a Pilatos sí le da razones y le responde, inclusive le confronta, ¿va? Pero llega un momento en donde se calla. Y uno parecería decir, pues Pilato ganó porque lo dejó callado, etcétera. Ni idea. Hay otras formas de batallas, precisamente porque no siempre la batalla se va a ganar con argumentos, con doctrina, o sea, hay otras maneras y eso... O cuando con Herodes, que no dice absolutamente nada, porque sabe que el otro no va a escuchar. Ya. No se trata de ese tipo de lucha. Quizá también no sé si has tenido la experiencia, claro, respetando la privacidad de las demás personas, ¿verdad? Pero precisamente porque tú tuviste acercamiento a personas dentro del medio y todo eso, ahora ya en esta perspectiva te darás cuenta que no son personas a las que uno puede estar llegándoles con bibliazos y refrescándoles su pecado, ese tipo de cosas, sino entendiendo el proceso de cada persona, ¿va? Te digo, sin mencionar nombres, tú, agente del medio, ¿has podido dar la mano, ver el proceso, salir adelante también ellos desde su trinchera? Otra persona que hace poquito me escribió fíjate qué chistoso, porque me escribió que recordaba que durante nuestro tiempo en la academia yo siempre le invitaba, ella siempre me se acercaba y me decía, ¿ya oraste en la noche? Y yo le decía, no, todavía no hago oración. Y me dice, ¿puedo orar contigo? Y yo, sí, y se metía ahí en la cama conmigo y las dos orábamos juntas. Y entonces ella dice que me mandó un mensaje, decía que se acordaba de eso, de ese momento, y que en ese momento de su vida estaba viviendo una etapa muy importante, en la que había decidido comenzar a conocer más de Dios, como que está en esta etapa del enamoramiento, de la fuerza. Yo, no, o sea, me sentí tan feliz por ella, o sea, le dije que obviamente que contaba con todo mi apoyo, que pues ahí estaba para lo que necesitara y que me daba mucha alegría escuchar que este proceso en su vida había comenzado y que le entendía perfectamente todo lo que podía estar pasando y por todo lo que, porque ella empezó a escribir algunas cosas en las redes sociales sobre esto que está viviendo, ¿no? Y ella dice, me acuerdo que leí un mensaje donde decía, no me importa lo que piensen de mí, no me importa lo que tú creas tampoco, solamente quiero compartir lo que yo siento, lo que yo estoy viviendo y quiero decir que sé que Dios me ama muchísimo. Y entonces escribió cosas muy bonitas y esto para mí pues es muy significativo irlo recibiendo, porque quiere decir que esas personas saben de mi caminar de alguna manera. Y yo lo que más deseo, lo que más anhelo al poder compartir esto es en realidad que haya más personas que si se sienten identificadas puedan comprender que para Dios todo es posible. Y que si tú quieres, esa es la diferencia. Si tú quieres, Dios puede cambiar completamente el rumbo de tu vida. No, y yo te preguntaba también por el otro foco, que es el que también desafortunadamente estoy viendo en la parte de la iglesia, que es en cierto sector, ¿verdad? Pero es no solamente la persona que está rota, que sepa que puede ser restablecida, por muy rota que esté, no importa, o sea, que no vea nada de esperanza, Dios puede hacer, sino a mí me preocupa a veces más la postura que yo le llamo puritana, de aquellos que con mucha facilidad condenan a estas personas. Entonces mi interés también era que compartieras para que la gente entienda que hay procesos, ¿va? O sea, esta chica que te está escribiendo hoy, pero ¿cuánto ha pasado de ese correo electrónico a cuando estaban en la academia o cuando estaban dentro del medio? O sea, no fueron 3 semanas, estamos hablando años. Entonces a veces uno se cree como propietario de la conversión de los demás y yo ya le prediqué, yo ya le dije, etcétera, y no veo frutos. O sea,
a veces yo creo que me asusta más esta actitud a veces de cierta parte dentro de la iglesia que condena con facilidad que hasta el mismo pecador. Quizá por eso Jesús dice que las prostitutas nos precederán en el reino de los cielos, porque quizá ellas son los primeros que son conscientes de su propia bajeza o de su pecado y todo eso, simplemente no saben cómo salir, ¿no? O sea, están de alguna manera desahuciados. Pero es peor el fariseo de la parábola del fariseo y el publicano, que realmente no hay nada que reprocharle, pero al fin y al cabo no va a salir justificado delante de Dios, ¿verdad? Porque ve Yo al creo que público. también esta parte de las personas que suelen ser así, o sea, que suelen condenar mucho o suelen señalar mucho a las otras personas que están apenas en ese proceso o en ese quiero a Dios, pero todavía quiero andar en estas cosas, en esta búsqueda, y que son tan prontas a mirar bibliazo o así, también son personas que realmente les hace falta un encuentro de amor con Dios. Yeah. O sea, que a pesar de que yo muchas veces digo, uno puede conocer mucho y hinchar el cerebro de tanto conocimiento, pero nunca bajar todo el conocimiento y ponerlo en el corazón. O sea, se queda solamente aquí. O sea, yo sé mucho de la teología, de la filosofía, de la doctrina, y entonces, pues sí, conoces mucho y tienes una manera de hablar excelente sobre la fe y todo, pero no baja al corazón, no baja al entender que son seres humanos, que Dios quiere salvarlos, que Dios los ama incluso así tal cual son, así tal cual es. Y vuelvo a retomar, o sea, nuestra experiencia para mi esposo y para mí como papás la vez pasada, lo tomaré de la reflexión de mi esposo. Dice mi esposo, estábamos platicando en la comida, dice, no puedo creer este amor tan grande que siento por Mikey. Dice, yo no puedo entender así cómo es posible que alguien que no ha hecho nada por mí, que no, ni siquiera, o sea, sí, nacer y me ha hecho muy feliz, pero en realidad no ha hecho nada, no tiene ningún propósito, no me va a dar nada a cambio, literal, en el sentido ni económico, ni me voy a sacar ningún provecho. Y lo amo demasiado, o sea, demasiado hasta incluso dar mi vida por él. Y entonces dice, ahora entiendo por qué tenía que ser el hijo de Dios. Porque un hijo es alguien que amas tanto, que es un amor que no puedes ni siquiera entender, que lo amas tan profundamente. Dice, incluso para María, o sea, era el hijo de ella. Dice, entonces, ese amor tan grande que puedes sentir de entregar a ese alguien a quien amas de una manera inimaginable. Entonces, cuando entendemos que para Dios somos hijos, es entender cómo esa persona que está sufriendo, esa persona que está en pecado, esa persona, o sea, Dios quiere amarle, Dios quiere salvarle, Dios quiere sanarle, no quiere juzgarle, no quiere señalarle, no quiere criticarle, no quiere estarle dando bibliazos para que entienda. No es la forma. Realmente la única manera, y yo creo que lo dejó plenamente claro Jesucristo, es el amor. Y ahí se fundamenta toda la vida cristiana. Claro. Si no hay amor, no hay nada. No hay, ni por mucho que hagas, ni por mucho que intentes, o sea, si no hay amor de por medio, no hay nada. Entonces, el amor es lo que hace la diferencia para que una persona pueda realmente acercarse a Dios y querer conocerle. Aquella persona que se sabe amado, que se sabe comprendido, que se sabe entendido, que no se ve juzgado, que no se ve señalado, que aquel a quien le muestras a un Dios tal cual es, un Dios lleno de amor. Entonces, sí, creo que sí es importante hacer referencia de esto. Hay muchas personas que quizá no están viviendo una vida y quizá los vemos en tus redes sociales o quizá los vemos en la televisión y decimos, es un pecador, es una persona que ha hecho muchas cosas, es un infiel, es una prostituta, lo que tú quieras, pero jamás Dios se referiría a ellos de esa forma. Claro. Jamás. ¿Verdad? Y si queremos verdaderamente llevar a Dios a las personas, tiene que ser por medio del amor, por medio de la comprensión. Y como le decíamos, el pecado no se va de una noche a la mañana, no es algo de varita mágica, es un proceso de sanación para cada persona por su historia. Pues te agradezco mucho. Nada más te hago las 7 preguntitas
que suelo hacer algo. Ya bueno, ya no te no, pero no son, no Que son. se completa. Sí, no, es exacto, es la, no, ¿te imaginas? Digo, yo por no habría problema, ¿eh? Pero son estas de que se te venga una palabra o Ok. máximo una frase a esas 7 cosas. Tu papá, que reciente tiene poco que ¿Eh? falleció, tu papá, que tuve el gusto, se ha dicho de paso, de conocerlo. Un buen hombre. Bueno, yo no tengo que responder, tú tienes que responder. Una palabra o una frasecita, tu papá. Humildad, Humildad. Tu mamá, perseverancia, tu esposo, mejor amigo, tu niño, regalo de Dios. la academia. Ah, purificación, Okay. Papa Francisco. más hechos, pocas palabras. Okay. Y la última, ¿cuál sería la última palabra o la última frase? Suponiendo que no te estoy diciendo eso, que después de que terminemos esta transmisión, el Señor pida tu vida, es decir, te petatees. ¿Cuál sería la última palabra o la última frase que quisieras decir, sabiendo que es la última de tu vida? Tu voluntad y no la mía para poder verte eternamente algún día. Pues muchas gracias. Dinos rapidito lo de tus redes, cómo te consiguen, estás todavía abierta o no sé si has cambiado un poco la manera de cómo trabajas en las invitaciones a retiros, conciertos y todo ese tipo de cosas. Este, ¿cómo te estás guiando actualmente? Igual, a través del correo es contacto@cenet@gmail.com. También a través de WhatsApp con Diana Hernández, que es el 811-185-5930, que ese es el teléfono que tenemos para recibir ahí un mensaje por WhatsApp y luego ahí dar seguimiento también para las actividades y eventos y todo esto. Bueno, en mis redes sociales pues estoy como Cenet González, tanto en Instagram como en Facebook y en YouTube también. Mucha gente me pregunta que si pues, que soy cantante católica. Yo la verdad no, yo puedo decir que soy misionera, canto. Yeah. Entonces, ese es parte de mi llamado. Realmente he querido seguir así, he querido permanecer así, como siguiendo este llamado de esta misión. Y pues utilizar la música como una herramienta fundamental para la evangelización, pero principalmente es pues compartir la vida, la fe y todo este caminar, esta experiencia que ha sido con Dios de este caminar. Entonces, pues bueno, ahí están las redes sociales, lo que se necesite, lo que se ofrezca, ahí estamos. Pues listo, si cerramos, si nos permites hacer una oración, que tú dirijas una oración final. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Papá Dios, muchas gracias por este momento. Te agradecemos por la bendición que nos das de servirte, Señor. Queremos decirte que te amamos y que deseamos que todo lo que hacemos, que incluso esta entrevista pueda ser de mucha bendición para aquellos que la escuchan. Y gracias por ser de bendición también para nuestra vida, por el compartir de este caminar de fe. De antemano te pedimos por aquellas personas que están más necesitadas de ti. Yo quiero pedirte especialmente por aquellas personas que viven el estar presos injustamente y que aquellos que vivimos presos en nuestros miedos, nuestras incertidumbres, nuestras heridas, también podamos ser liberados por medio de tu gracia, Señor. Te pido para que aquellas personas que escuchan esta entrevista y se sienten de esa forma, con esta soledad interior, con este ruido interior también, que puedan experimentar tu amor, tu gracia, tu misericordia y especialmente que la fuerza de tu Espíritu Santo les recuerde lo mucho que les amas, lo mucho que siempre has estado ahí y el anhelo que también existe en ti, en tu corazón,
de bondad, de amor, de que puedan regresar a tus brazos, de que puedan seguir recibiendo tu misericordia constante día con día. Y también gracias por la vida de Cristian, por su caminar, que siempre sigue siendo de bendición y también de salvación para muchas otras almas. Y todo esto te lo encomendamos a través del corazón de nuestra Madre María, a través de ella diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.